Ya regaloné. Entonces vamos a ocupar el Fluid Sim de hidráulica, ¿cierto? Vamos a abrir la opción de hidráulica y tengo que entonces agregar una carpeta nueva. Al agregar la carpeta nueva, entonces nos vamos a elementos de alimentación. ¿Ya? Vamos a colocar entonces el grupo motriz acá. Y nosotros el primer circuito que vamos a construir va a ser un circuito biestable, ¿ya? Para un cilindro A y un cilindro B. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a construir nuestro circuito de fuerza. Entonces, vamos a colocar aquí el conjunto de válvulas también, que ya están configuradas. ¿Ya? Vamos a conectar acá. ¿Ya? Uno va a ser nuestro cilindro A y el otro va a ser nuestro cilindro B. Como es un circuito biestable, entonces va a tener solenoide en ambos lados. ¿Ya? Para yo entonces modificar la válvula direccional, tengo que hacer doble clic sobre la válvula. ¿Ya? Me voy acá, entonces se va instalando los solenoides y aquí abajo va apareciendo entonces la modificación. ¿Sí? Y luego le doy a aceptar y ahí me aparece listo. ¿Ok? Voy a copiar este mismo porque como van a ser dos cilindros, pegar. ¿Ya? Ahí. Vamos a mover un poco hacia acá. Ahí. Y vamos a conectar entonces línea de presión, línea de tanque, lo vamos a separar un poco ahí, línea de presión y acá la línea de tanque. ¿Ya? Pueden ocupar el mismo grupo motriz, no hay problema ahí. Entonces los solenoides nosotros le damos por nombre Y, ¿cierto? Porque es lo que se ve en la mayoría de los planos. Entonces voy a tener un solenoide Y1, solenoide Y2, solenoide Y3 y solenoide Y4. Recuerden también que necesitamos instalar los límites de carrera, los sensores que van en los cilindros, ¿cierto? Entonces para poder instalar los sensores, yo hago doble clic sobre el cilindro y me abre este cuadro, en donde me aparecen varias opciones. Donde aquí yo puedo configurar, por ejemplo, la velocidad del vástago, el diámetro, la fuerza que pueda tener. Pero lo que nos interesa ahora es el último, donde dice etiquetas de accionamiento. ¿Ya? Entonces los sensores, aquí le vamos a dar el nombre de A0 al primer sensor, que va a ser el sensor que va a estar leyendo entonces la posición inicial del cilindro. ¿Ya? El largo total del cilindro va a ser de 200 milímetros. ¿Ya? Y los sensores tienen un rango de lectura, le vamos a dar que va a ser de 5 milímetros. ¿Ya? Entonces aquí él va a partir leyendo desde 0 hasta 5 milímetros va a ser lo que va a leer. Para el siguiente sensor, que va a ser entonces para el final de carrera, él va a partir leyendo cuando ya esté llegando al final, ¿cierto? O va a estar sensando. Entonces este sensor va a ser de 195 hasta 200 milímetros. Doy a aceptar y se instala inmediatamente, ¿se fijan? ¿Ya? Y con el cilindro B vamos a hacer exactamente lo mismo, pero aquí vamos a colocar el sensor B0, sensor B1 y el rango que estábamos dando entonces va a ser el mismo, de 0 a 5 y de 195 a 200. Listo. Entonces nuestro diagrama de fuerza ya está listo. Lo que sucede aquí con el grupo motriz, que aquí me va a detectar que tengo una línea abierta, así que la vamos a cerrar. Vamos a colocar aquí un tapón ciego para que no nos dé problema. Ahora vamos a ver nuestro diagrama de estado-fase. Nuestro diagrama de estado-fase va a ser A más, B más, A menos, B menos. ¿Ok? Vamos a colocar entonces aquí un cuadro de texto. Yo me voy donde dice otros, texto, ¿sí? Lo arrastro acá. Y aquí yo puedo entonces anotar lo que nos está pidiendo, ¿cierto? Un diagrama de estado-fase. Que sería
A más, ¿cierto? B más, A menos y B menos. Ahí está, ¿cierto? Eso es lo que nos está pidiendo. Recuerden también que nosotros, este diagrama, ¿ya? Porque aquí nos está dando las indicaciones solamente, lo podemos simular, ver como un gráfico, ¿cierto? El diagrama estado-fase. Entonces yo me voy acá a otro nuevamente y ahí tengo el diagrama estado-fase y aquí yo puedo modificar entonces esta tabla haciendo doble clic sobre ella, ¿ya? La primera no la vamos a utilizar, la eliminamos simplemente, ahí, ¿ya? Y podemos agregar otra con esta opción donde dice insertar línea. O hago clic y la voy eliminando si yo quiero, si no la necesito. En este caso tenemos dos cilindros, el cilindro A y el cilindro B, ¿cierto? Entonces vamos a hacer doble clic acá y vamos a dejar solamente la letra A, ¿ya? Aquí yo le puedo dar más, aumentar su tamaño, ¿cierto? Y aquí lo que voy a hacer va a ser que quede en el centro. Le puedo cambiar el color también, pero la voy a dejar de color negro, ¿ya? Entonces él va a quedar con la A. Vamos a hacer lo mismo con B. Vamos a dar el mismo tamaño de 24, lo vamos a centrar, ¿cierto? A aceptar. Entonces, ¿qué era lo que nos decía, cierto? Decía que era A más, ¿cierto? Y B más. Para yo poder dibujar acá, entonces me voy acá donde dice dibujar curvas. Presiono aquí. Como dice que es A más, quiere decir que el cilindro A está saliendo, ¿cierto? Y en ese momento el cilindro B se mantiene en su posición inicial, quiere decir que se va a mantener retraído, ¿ya? Cuando llega al límite de carrera, entonces recién va a activar al sensor que va a activar entonces a mi cilindro B para que él salga, ¿cierto? Ups, ahí sí, recién ahí lo activa, ¿cierto? Entonces ahí yo tengo B más y en este momento mi cilindro A se mantiene mientras está saliendo el cilindro A. Cuando activa entonces el sensor el cilindro B, cuando ya terminó su límite de carrera, que sería el B1, ¿cierto? Él va a activar entonces a mi cilindro A para que él retorne, ¿cierto? Y ahí mi cilindro vuelve. Y el cilindro B se va a mantener afuera, ¿sí? Cuando el cilindro A salga o sea, ingrese por completo, se retraiga por completo, va a volver a activar entonces el sensor A0, ¿sí? Y A0 entonces cuando él se active, va a hacer que mi cilindro B ingrese. Y mi cilindro A, mientras él está entrando, se va a mantener entonces retraído, adentro, exactamente, ¿ya? Y después el ciclo se va a ir repitiendo solamente, ¿ya? Entonces aquí el cuadro es muy grande todavía, me voy a ir acá donde dice modo editor y aquí yo lo voy a achicar, ¿ya? Para que quede más ordenado. Le doy a aceptar y está listo. Ahí tenemos entonces nuestro diagrama de estado-fase y con lo que se debe cumplir acá. Entonces aquí tenemos nuestro cilindro A, nuestro cilindro B. Entonces ya tenemos el requerimiento, ahora vamos a construir el diagrama de eléctrico, ¿cierto? En donde aquí tengo líneas de alimentación, los relés, sensores, los interruptores que vamos a utilizar con los obturadores, ¿cierto? Pulsadores y solenoides. Vamos a partir entonces con la alimentación de 24 volts y la de 0 volts. ¿Ya? Como método de construcción, juntar las líneas me permite poderlo terminar de forma más fácil o ordenada para poder ir colocando los componentes, ¿ya? Pero esto no se hace porque aquí yo estoy provocando un cortocircuito, ¿cierto? ¿Sí? Es solamente método de construcción. Entonces, para el encendido necesito un pulsador, ¿cierto? Un franqueador, ¿ya? Que es lo que hemos estado viendo en las últimas clases, y un relé, ¿cierto? Porque yo necesito generar un enclavamiento, ¿cierto? Entonces acá me va a hacer falta otro obturador, acá en este lado.
Entonces voy conectando las líneas. Por aquí, por acá y acá. En este punto. Al pulsador que va a dar entonces el encendido, le vamos a dar el nombre de S1, o lo pueden escribir como pulsador, como quieran. Y el franqueador, que va a ser el que va a desconectar entonces la energización, vamos a dar el nombre de S2, o ustedes le pueden colocar parada. ¿Ya? Acá nosotros tenemos nuestro relé, ¿cierto? Que la función del relé es entregar un campo magnético, ¿cierto? ¿Ya? Y eso lo que hace es conectar los conectores que tiene internamente, ¿ya? Con ese campo magnético. La función acá para el Fluid Sim, entonces, para que él funcione o se active, sería, entonces, si yo doy acá, le vamos a dar el nombre aquí de K0. Entonces, para que los conectores o los obturadores funcionen al mismo tiempo, yo tengo que darle el mismo nombre. Como yo lo voy a asociar con ese nombre, entonces todos los obturadores que tengan ese nombre se van a ir conectando cuando ese relé se conecte. O si están franqueados, se van a desconectar, ¿ya? Va a depender de la construcción que ustedes estén dando. Entonces, para que él se conecte, yo le voy a dar acá el mismo nombre, K0. ¿Ok? Vamos a eliminar esta línea acá para que lo podamos simular, ¿ya? Entonces damos play aquí, presionamos nuestro pulsador. Entonces, ¿qué es lo que sucedió acá? Se permitió el paso de la corriente, ¿cierto? Pasó a través del pulsador, pasó a través de mi pulsador franqueado, ¿cierto? Alimenta al relé y el relé entonces conecta al obturador K0. Y lo que está haciendo entonces es que este K0 va directamente con los 24 volts, ¿ya? Entonces lo que hace es provocar un enclavamiento. Este relé se está enclavando a sí mismo para mantenerse energizado, porque el pulsador aquí ya se liberó, ¿ya? Y aquí en esta línea entonces ya cortó el paso de la corriente. Ahí nosotros entonces generamos el enclavamiento para el encendido en ese caso, ¿ok? Sigamos entonces. ¿Qué necesitamos entonces acá? Tenemos que hacer que salga entonces nuestro cilindro A, ¿ok? Entonces vamos a instalar un obturador acá y le vamos a dar el nombre aquí de K0, ¿ya? ¿Por qué tengo que colocar este obturador? Porque si yo conecto un solenoide directamente a la línea de los 24 volts se va a energizar inmediatamente, ¿ya? Pero yo necesito que él funcione cuando yo active el panel o active este pulsador, ¿cierto? Y ahí recién se puede energizar. Entonces, él va a energizar ¿a quién? Para que dé el comienzo entonces de trabajo del sistema, ya vamos a utilizar este sensor, B0. Voy a utilizar otro obturador, ¿ya? Y yo solamente lo que tengo que hacer para que funcione junto con el sensor es darle el nombre nada más, ¿ya? Entonces voy a hacer doble clic sobre él y le voy a dar el nombre de B0 para que él me dé entonces el comienzo del trabajo. Y él va a tener entonces que energizar al solenoide Y1 para que comience a salir entonces mi cilindro A. Instalamos entonces un solenoide acá y aquí le vamos a dar el nombre de Y1, ¿cierto? Excelente. Entonces, cuando Y1 ¿ya? Se alimente entonces eléctricamente, lo que va a hacer este solenoide va a ser que va a generar un campo magnético, ¿cierto? Va a cambiar de posición el spool, va a alimentar a mi cilindro A, ¿cierto? Y va a hacer que el vástago salga, ¿correcto? Cuando el vástago entonces salga por completo, él va a activar al sensor A1, ¿cierto? Entonces, como él va a activar o debería activar al sensor A1, voy a colocar otro obturador acá y le vamos a dar el nombre de A1. ¿Sí?
Y lo que yo quiero, que cuando llegue entonces a esta posición de A1, cuando lo active, ¿ya? Yo quiero que entonces comience a salir mi cilindro B, ¿cierto? Entonces aquí yo tendría que alimentar la válvula direccional del cilindro B en el punto de Y3, ¿cierto? En el solenoide Y3. Entonces vamos a instalar aquí otro solenoide en este punto, aquí y aquí, y le vamos a dar el nombre de Y3. ¿Sí? Entonces, cuando se active A1, se va a energizar entonces con la línea de 24 volts, va a alimentar a mi solenoide Y3, el cual va a generar nuevamente el campo magnético, va a cambiar de posición el spool, ¿cierto? Y va a hacer que mi cilindro B salga, ¿ya? Cuando el cilindro B salga por completo, o sea, vamos a estar en esta posición, ¿cierto? Acá, si estamos viendo el diagrama estado-fase, ¿ya? Mi cilindro A se mantiene afuera mientras él está saliendo, ¿cierto? Entonces el cilindro B en este punto va a activar al sensor B1, ¿cierto? Entonces yo voy acá y le doy el nombre de B1 a este obturador. ¿Qué es lo que necesito que haga entonces este sensor B1? Necesito que haga que mi cilindro A vuelva, se retorne, ¿correcto? Exactamente. Entonces aquí yo lo que voy a hacer, voy a instalar otro solenoide, ¿ya? En este punto. Entonces cuando se active este sensor, él va a alimentar entonces al solenoide Y2, porque pertenece al cilindro A. Entonces nuevamente va a generar el campo magnético, va a cambiar de posición el spool y va a hacer entonces que mi cilindro A vuelva. Entonces nosotros estamos haciendo esto en este momento, ¿ya? Cuando él vuelva por completo, ¿cierto? Mi cilindro B se mantiene afuera. Entonces cuando él vuelva por completo va a activar al sensor A0, ¿ok? Entonces cuando él active al sensor A0, vamos a poner otro obturador acá, ¿cierto? Aquí, 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 y otro solenoide, que este va a ser A0, ahí en este punto. A0 entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es alimentar entonces al cilindro B para que él vuelva, ¿cierto? Se retraiga, ¿ya? Entonces debería alimentar entonces al solenoide Y4. Entonces aquí colocamos Y4. Voy a eliminar esta línea de acá. Entonces Y4, ¿qué es lo que tiene que hacer? Va a generar el campo magnético, ¿cierto? Cuando se permita el paso de la corriente nuevamente. Y va a hacer que mi cilindro B retorne, ¿cierto? Al momento en que cambie de posición el spool. Entonces cuando mi cilindro B retorne por completo, lo que va a hacer nuevamente va a ser activar el sensor B0, ¿ya? Cuando active nuevamente el sensor B0, aquí se va a volver a conectar, entonces va a alimentar nuevamente a Y1 y el ciclo se va a comenzar a repetir, va a estar automatizado, ¿ya? Probémoslo, a ver si es cierto. Presionamos y vamos viendo que se está cumpliendo entonces lo que nos dice el diagrama de estado-fase, ¿ok? Si aquí ustedes lo ven que esto es muy rápido, no lo logro entender, vamos a detener la simulación, nos vamos a opciones, simulación, ¿ya? Donde dice aquí factor de ralentización. Yo aquí puedo modificar entonces para que él se mueva más lento. Entonces vamos a dar a aceptar. Vamos a simular nuevamente. Y aquí nosotros podemos ver el paso de la corriente ya de forma más moderada.
para yo poder entender entonces qué es lo que está haciendo, qué se está energizando, para poder dar movimiento entonces a los cilindros, ya que lo que va alimentando entonces es a los solenoides. Fíjense que aquí se va cumpliendo cada uno de los ciclos, y aquí vamos viendo cómo se va alimentando cada línea. En resumen entonces, esta es una línea que lleva 24 volts, ¿correcto? La otra es la línea de 0 volts. Cuando yo pulso entonces S1, estoy permitiendo el paso de la corriente. Él es un pulsador solamente. Al permitir el paso de la corriente, paso a través de este franqueador, que es un pulsador que está conectado. Alimento entonces a este relé, y este relé entonces va a conectar a todos los obturadores que tengan su mismo nombre, ¿ok? Entonces va a conectar a todos los caseros, a los obturadores caseros. En la línea 2, cuando se conecta entonces, va a alimentar directamente con 24 volts desde la línea, ¿cierto? Se va a saltar en este caso a C1 porque está en paralelo, no está en serie. Va a pasar a través de C2 y va a alimentarse a sí mismo en el relé casero. Entonces lo que está haciendo ahí es enclavarse, ¿ya? Para mantenerse energizado en todo momento. La única forma de poderlo desconectar es si yo presiono aquí S2. En la línea 3, entonces, cuando se conecte casero, va a permitir entonces el paso de la corriente, va a pasar a través de el obturador que está asociado entonces al sensor V0, que en este momento él aparece conectado, porque aquí la posición del vástago está hacia adentro, ¿cierto? Entonces está leyendo el sensor, dice que está en posición. Entonces va a permitir el paso de la corriente y va a alimentar entonces al solenoide Y1. Cuando alimente a Y1, va a generar campo magnético, va a cambiar de posición el spool y va a hacer que mi cilindro A salga. ¿Ya? Mientras salga mi cilindro A, entonces, llega a su límite de carrera, va a activar a sensor A1. Entonces en la línea 4, cuando el cilindro salga por completo, va a activar al sensor y va a permitir el paso de los 24 volts. ¿Ya? El paso de la corriente otra vez. Y va a energizar entonces a mi solenoide Y3. ¿Ya? Cuando se energice Y3, en la válvula direccional del cilindro B, va entonces a generar el campo magnético en el solenoide Y3, va a cambiar de posición el spool, entonces va a hacer que mi cilindro B salga, porque está permitiendo el paso del fluido hidráulico. ¿Ya? Entonces, cuando salga por completo, entonces mi vástago va a activar nuevamente ahora otro sensor, ¿cierto? Que va a ser B1. Cuando se conecte B1, entonces va a permitir el paso de la corriente, va a alimentar al solenoide Y2, ¿cierto? Al alimentar al solenoide Y2 nuevamente, entonces va a generar el campo magnético en el spool, lo que va a hacer que cambie de posición y va a hacer entonces que mi cilindro A, que se encontraba afuera, ingrese, ¿cierto? Cuando el cilindro A vuelva por completo, ¿cierto? Va a ser sensado entonces por el sensor A0. ¿Ya? Acuérdense que los sensores tienen un rango de lectura de 5 milímetros. Cuando entonces lea mi sensor A0, él va a activar entonces a mi obturador A0 que tiene asociado a este sensor, va a permitir el paso de la corriente y va a alimentar entonces a mi solenoide Y4, que está asociado entonces a la válvula del cilindro B. Mi cilindro B, como se encuentra afuera ahora, ¿cierto? Va a alimentar entonces al solenoide Y4, va a generar el campo magnético, va a cambiar de posición el spool nuevamente, ¿cierto? Permitiendo entonces que pase el fluido hidráulico y va a hacer que mi cilindro o mi vástago retorne, vuelva, ¿cierto? Entonces, como él va a volver, nuevamente va a activar al sensor V0, que es el que yo tengo en la línea 3, que es el que me va a marcar el inicio de todo. Entonces, nuevamente se conecta, va a volver a energizar a Y1 y el ciclo va a continuar. ¿Ya? Demos play por última vez, pero aquí justo moví la línea, ahí. Y ahí podemos ver entonces el funcionamiento. La idea es entonces que utilicen el programa, vean entonces el flujo de la corriente
y lo vayan entendiendo, cuándo se va alimentando entonces los solenoides, cuándo va generando el campo magnético, cuándo le va dando el movimiento al spool, ¿cierto? Para que vaya cambiando el paso del fluido, para que salga el cilindro o entre el fluido, ¿ya? Y eso tiene que respetar entonces el diagrama de estado-fase. ¿Ok? Excelente.